Entonces, tema es Dios. Todos conocemos al Padre Celestial como Dios o Padre Celestial, pero también ahora vamos a introducirnos en una nueva dimensión también del conocimiento de Dios, no solamente como Padre, sino también en su aspecto maternal. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar. ¿Sí? ¿Me puede ayudar, por favor, please? ¿Es okay now? Okay. Disculpen las fallas técnicas. Okay. Entonces, la primera parte de las conferencias de la Federación de Familias para la Paz Mundial tiene que ver con los principios de la creación. ¿Okay? Eso es lo que vamos a presentar en resumen. Y dentro de todos esos principios de la creación, vamos a concentrarnos en la explicación de nuestro entendimiento acerca de Dios. ¿Okay? Hay una frase bíblica. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Ok. Hay una frase bíblica que... ¿Estamos bien? Sí. Ok. Voy a... Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Una frase bíblica muy conocida para todos nosotros es la de Romanos 1:20, que se refiere a Dios mismo. O sea, como pueden leer ahí, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Es decir, como nuestro tema central ahorita es Dios, queremos hacer una aproximación a ese Dios que a veces es desconocido todavía totalmente para nosotros. O sea, tenemos una idea de Dios, podemos sentir a Dios, podemos percibir a Dios, creemos en Él como nuestro Padre, pero a veces cuesta realmente como saber exactamente quién es Dios, ¿verdad? ¿Cómo será Dios exactamente? Y muchos de nosotros esperamos también conocerlo a través de algo maravilloso, milagroso tal vez, ¿verdad? Quisiéramos percibirlo de una manera como más patente. La Biblia nos ayuda, ¿no? Como, con versículos como estos para poder hablar un poquito más de Dios sin ningún problema. El milagro más grande a través del cual nosotros podemos conocer a Dios es a través de la observación de la creación. ¿Qué cosa es lo que conforma nuestra creación? ¿Ah? ¿Qué es lo que conforma todo lo que existe, digamos, ¿no? Entre todas las cosas creadas entonces por Dios, tenemos las partículas mínimas en que se subdivide la materia, tenemos los átomos, que antes se creía que eran la cosa más pequeñita, la unidad más pequeña de toda la materia. ¿Ah? Tenemos las moléculas, que es la acumulación de varios átomos, ¿verdad? Y tenemos que la acumulación de muchas moléculas también está presente en las plantas y está presente en los animales también. Y por supuesto, nosotros físicamente también somos parte de este mundo visible, ¿verdad? Conformado por átomos finalmente, ¿verdad? Bueno, entre todas las cosas que existen en el universo están eso de nuevo. Las partículas, los átomos, las moléculas, las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Son creaciones distintas. O sea, aquí mismo en esta sala tenemos seres inanimados, seres vegetales, tenemos seres animales, no tenemos ninguna mascota por aquí, pero con seguridad hay de repente alguna cucarachita o algún insecto por ahí que está escondido y no lo vemos, pero existen en este momento, ¿verdad? Y también tenemos seres humanos. Entonces, aunque somos diferentes tipos de seres existentes aquí en el universo,
aunque lucimos diferente las plantas de los seres humanos, hay cosas que son comunes. Y cuando nosotros miremos cuáles son las cosas comunes que están presentes, que pueden ser visibles en la creación, podemos darnos cuenta, aunque somos seres diferentes, compartimos cosas comunes. ¿Y por qué compartimos cosas comunes? Porque provenimos del mismo creador, ¿ya? Provenimos del mismo creador. Entonces, vamos a ir mirando eso muy rápidamente. Voy a completar un cuadrito ahí, ¿ya? Esas son las principales características duales que existen en el universo, ¿ya? Esa es la dualidad más importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos percibir nuestro cuerpo físico. Ustedes pueden tocar, ustedes pueden sentir, ustedes pueden oler, ustedes pueden usar sus 5 sentidos físicos para poder entender cómo es esta realidad material, nuestra propia realidad material. Hay algo que es más difícil de entender. Ninguno de nosotros puede ver nuestra mente, ninguno de nosotros puede ver nuestro espíritu, pero nosotros sabemos que existe, porque si no tuviéramos mente, si no tuviéramos espíritu, no podríamos siquiera gesticular, no podríamos estar sentados ni parados. Yo no podría estar tratando de explicar tampoco ninguna idea coherente. Yo puedo tocar y sentir mi cuerpo físico, pero yo sé que dentro mío existe una mente invisible, existe un ser espiritual, porque si no fuese por ese ser interior, no habría orden, ni dirección, ni sentido a lo que estoy hablando. O sea, ¿me entienden? Soy un cuerpo físico, pero soy consciente de que existe un elemento interno, invisible, que está en la posición subjetiva. Es el que ordena, el que dirige, el que da sentido a todo. Mi cuerpo no es más que la expresión de esa mente o de ese espíritu. Es como si fuera un guante, vamos a decir, ¿no? Mi mente, mi espíritu está guiando las cosas que yo tengo que decir. Se está expresando a través de mi cuerpo físico. Entonces, si queremos pensar, ¿cuál es más importante al final? ¿Mi cuerpo físico o mi mente? ¿Qué es más importante? ¿Mi cuerpo físico o mi espíritu? Yo me doy cuenta de que la parte más fundamental y más preciosa, más importante mía y de ustedes, es la parte interior, la parte invisible. Es más fundamental, está en la posición subjetiva. Y mi cuerpo solamente está expresando lo que quiere expresar mi mente, lo que quiere expresar mi espíritu. Eso es algo bien interesante. O sea, hay una dualidad de mente y cuerpo en todo. Existe mente o espíritu en cada uno de nosotros aquí presentes y existe un cuerpo físico. Lo mismo podemos decir de las plantas. Existe un cuerpo físico, pero también existe una especie de mente animal que guía la aproximación de las plantas al sol, la búsqueda del agua, la búsqueda de la alimentación. Algunas plantas también pueden moverse por sí mismas. O sea, siempre hay un elemento interior, invisible, que es más importante aún que la forma física, ¿ya? También en los animales ocurre lo mismo. Lo que nosotros llamamos instinto animal es la parte más importante, fundamental de esos seres. Entonces, dualidad principal es invisible, visible. Esa es la dualidad principal, ¿ya? Hay un elemento invisible que se manifiesta a través de un elemento visible. De los dos, el más importante o subjetivo es la mente o es el espíritu. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito más entonces del resto de las cosas, ¿verdad? Otro tipo de dualidad. Otro tipo de dualidad que miramos es, así como hay una dualidad de invisible, visible, que es la dualidad más importante, ¿ya? Existen también características o atributos duales muy interesantes hay dualidad en los atributos o las cualidades también. Aquí hay cuerpos mayormente femeninos y 2 cuerpos masculinos en esta zona, ¿verdad? Aquí hay cuerpo masculino, femenino. Ok. Ese es algo importante.
a pesar tenemos visible e invisible, cualidad dual principal. Segunda cualidad dual principal, interesante, son los atributos. Él es macho, ella es hembra, macho y hembra. Masculinidad y femineidad son también características duales. En este caso son atributos o son cualidades. ¿Ya? ¿Se puede entender ese punto? ¿Sí? ¿No? En el universo, todo lo que existe en el universo tiene características duales. La dualidad principal es visible e invisible. Y la dualidad y las características de esos elementos duales son masculino, femenino, positivo y negativo. ¿Ya? Así existe el universo. Todo el universo existe de esa manera, en ese tipo de dualidad. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En Romanos 1:20. Miremos a la creación, porque en la creación se encuentra la divinidad, el eterno poder de Dios, de manera que resulta inexcusable no observar, no darnos cuenta que Dios existe. El mayor milagro es el milagro del universo, es el milagro de la creación. Ok, ahora, si la creación tiene esas características, si nosotros, seres creados, tenemos estas características, quiere decir que nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro progenitor, debe tener las mismas características que nosotros, pero no solamente eso, sino que tiene las características originales, ¿no? Es así, eh, no conocemos al papá y a la mamá de William, pero tenemos un entendimiento de cómo son, porque los genes de sus padres están presentes en él y las características espirituales y culturales también están presentes en él. O sea, sus padres imprimieron en él lo que ellos tenían. Es lo mismo, ¿no? Ustedes que tienen hijos, hijas, ¿ah? Cuando se unieron con sus esposos, sus esposas, engendraron nuevos seres, masculinos o femeninos, y ellos poseen las características genéticas suyas, poseen las características espirituales también. Podemos decir que poseen todo un conjunto también cultural, ¿verdad?, que proviene de ustedes. O sea, los hijos se asemejan a sus padres, ¿no? ¿Ok? Los hijos pueden ser hombres o mujeres, pero las características originales de masculinidad y femineidad están en los papás, ¿no? Igual con Dios, ¿verdad? Podemos ir descubriendo poquito a poquito cómo es Dios observando a la creación, dándonos cuenta de esto. De manera que resulta muy difícil no reparar en eso. Estas cosas nosotros las explicamos siempre en nuestras conferencias. Vamos a completar el cuadrito, un ratito, por favor. ¿Linaje se le puede decir? Linaje tiene que ver con la transmisión de los genes, ¿sí? Sí, todo padre transmitiendo sus genes a sus descendientes, forma un linaje. Forma un linaje, ¿no? Sí. La palabra linaje tiene una importancia especial también en nuestro entendimiento acerca de Dios, ¿ya? Ahora, para acercarnos un poquito más a la naturaleza de Dios, porque antes hubo gente que creía en Dios, pero mucha gente pensaba que Dios era solamente el que le dio el inicio al universo, o sea, es el eterno creador, el arquitecto, le llamaban mucha gente, o sea, que inició las cosas del universo, pero ese Dios era un Dios como frío, que solamente creó y dejó al universo, a la creación, ya, solo para que exista. No tenía nada que ver con nosotros. Pero el entendimiento judeo-cristiano del que nosotros provenimos nos enseñó de que ese Dios no solamente era el Dios que hizo la creación, no solamente era el Dios que empujó todas las cosas y dio origen a todo lo que existe, sino que ese Dios era un Dios personal, viviente, que tenía que ver contigo personalmente también. Ese concepto es novedoso para los judíos, para los cristianos y para los unificacionistas. Interesante. O sea,
El otro día, el jueves, estuvimos hablando, conversando aquí con un grupo de ustedes también, de que Dios, la parte más importante de Dios, y eso lo vamos a desarrollar en futuros seminarios y conferencias más largas y más detalladas. Los detalles de Dios son los siguientes. La parte más importante, la parte medular de Dios, de su personalidad, es corazón. No es el órgano que nosotros tenemos acá físicamente, sino la parte más medular, más fundamental, principal de Dios, le llamamos nosotros corazón. A esto hay que juntar que Dios es el origen de la emoción, del intelecto y de la voluntad. También a esto le vamos a agregar de que en Dios residen también los conceptos y las leyes, porque Dios inventó, creó todas las leyes existentes, la ley natural, por ejemplo, ¿no? Y de que a esa parte más invisible y profunda de Dios la cubre la primera energía universal. La primera energía universal es la parte más externa, podemos decir, de Dios, a través de la cual Él hace posible que nosotros lo podamos percibir. La primera fuerza universal fue aquella a través de la cual Dios creó las cosas, ¿ya? Entonces Dios también tiene una parte muy interna que hemos mencionado, el corazón, tiene el intelecto, emoción y voluntad, tiene los conceptos y leyes, pero también tiene una parte que le llamamos la primera energía universal. Okay. Ese es Dios. Y como así es Dios, al momento de crear a sus hijos, Adán y Eva, y al resto de sus descendientes, nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó con una parte interna, a la que llamamos mente o espíritu, y nos creó con una parte externa, a la que nosotros llamamos cuerpo físico, ¿ya? Y también en Dios, Dios nos legó la masculinidad original que está presente en Él. También nos dio la femineidad original que está presente en Él. Nos confirió también la positividad original, la negatividad original. Dios se proyectó masculino, femenino, positivo y negativo en diferentes seres. Y cuando estos seres creados se vuelven a unir, entonces se semejan mucho al origen, al Padre, ¿no? Entonces, como Dios es así, nosotros somos así también. La parte más importante y fundamental de nuestra personalidad es corazón también. De nuevo, no el órgano físico, sino la parte más fundamental, como la médula de nuestro ser, es corazón, ¿ya? Por eso es que somos, el corazón es el origen, es la fuente de donde nace el amor. ¿Qué es el amor de nuevo? El amor es una fuerza increíble, poderosa, que no puede ser parada, que no se puede reprimir, que sale como a borbotones de cada ser humano y que está en la búsqueda de objetos para poder dar y recibir. Entonces, Dios es así, el ser humano como su hijo es también, tiene esas mismas características, ¿ya? Somos seres que William representa la parte masculina de Dios, Yolanda la parte femenina de Dios. Es así porque Dios mismo posee esas esencialidades en su propio ser originalmente, ¿ya? Entonces, de esa manera nos vamos aproximando a un entendimiento más cercano de lo que es Dios. Dios no es solamente un creador, inventor, progenitor, arquitecto, no. Dios es un Dios viviente que nos creó porque nos tenía que crear y nos creó por amor y nos creó para amar también, ¿no? Para un dar y recibir de amor. Ese es un entendimiento que tenemos que tener más claramente. O sea, en resumen, entonces, podemos decir que corazón, la parte medular de nuestra personalidad, es el impulso de amar y unirse en amor con el objeto amado. Todos somos seres de corazón, igualito que Dios, nuestro Padre y nuestra Madre. Todos somos seres que tenemos un impulso irresistible de amar
Y estamos siempre en la búsqueda de alguien o de algo para dar y recibir en amor. Entonces, por esta razón, el corazón debe ser la fuente del amor y al mismo tiempo la fuerza principal detrás del amor. Hay todo un conjunto de conferencias, todo un conjunto de explicaciones acerca de corazón y de cómo podemos cultivar nuestro corazón para poder ser personas maduras, perfeccionadas también. ¿Okay? Entonces, ese es un resumen más o menos de lo que estamos hablando de Dios, al que en el argot unificacionista le llamamos también Padre, Madre Celestial, y también le llamamos usando un nombre coreano que resume Padre, Madre en una sola persona, se llama Hanul Pumonim. ¿Ya? El judaísmo enseñó acerca de un Dios con esas características, el cristianismo también enseñó un Dios con esas características, pero como vamos a ver, nos hemos enfocado solamente en la parte masculina de Dios y no le hemos dado a veces tanta importancia o tanto énfasis al lado o al aspecto materno también de Dios. Entonces, estas son algunas palabras de la Madre Moon, de la fundadora, acerca de esto. Ahora debemos cambiar el nombre con que nos referimos a Dios, o sea, no concentrarnos solamente con Dios o con Padre Celestial, sino hay que ver todos los aspectos de Dios. Al orar lo llamaremos Hanul Pumonim en vez de Hananim. Hananim en coreano significa Dios. Hanul Pumonim significa Padre Madre Celestial. Al mismo tiempo, una sola persona, pero que tiene esos aspectos. Significa padres celestiales, en castellano sería padres celestiales. Un nombre que tiene sentido en idioma coreano. En inglés suena suave. En inglés es fácil porque dicen Heavenly Parent. En inglés Heavenly Parent significa padre y madre. No hay problema en ese idioma. Al rezar hay que nombrar primero a Hanul Pumonim y luego hay que rezar por el ideal de los padres verdaderos que yo les voy a explicar un poquito más. ¿Ya? Empiecen a cambiar eso. Estando próximos al día de la fundación se refería a un día muy especial en nuestro movimiento. Debo organizar las cosas así. Dice, de otra manera ustedes no podrán hacerlo más tarde. Es algo que consulté con mi mente original. Bueno, le puse estas palabras de la Madre Moon para explicar su preocupación para que nosotros entendamos que si bien estamos acostumbrados a concebir a Dios como Dios Padre, no hay que olvidarnos de que tenemos que tener la concepción también, el concepto de que Dios es Padre, Madre también, ¿ok? Ok, no vamos a quedarnos mucho tiempo en esto, estoy solamente haciendo un resumen, pero quiero mencionar algunos puntitos más que tengo. Entonces hemos quedado de acuerdo de que hay características masculinas y femeninas originales en Dios. ¿Ok? Ok. Esa masculinidad y esa femineidad de Dios fue expresada en los seres humanos, en los animales, en las plantas también. ¿Ya? O sea, en los seres más superiores, digamos, semejantes a Dios, Dios se expresó en un varón y en una mujer. Acuérdense que la Biblia dice, creó Dios, o sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, entonces él creó primero un varón, ¿no? Creó un varón y se sintió muy feliz al crear un ser humano, hijo de él, masculino. Pero inmediatamente agrega la Biblia, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. O sea, ese hombre que él creó era mitad de lo que él quería crear. O sea, era un hombre completo que podía crecer y desarrollarse y madurar y perfeccionarse, pero iba a ser un hombre, necesitaba su complemento. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle la ayuda idónea. Y la ayuda idónea significa un ser diferente pero complementario, ¿no? Para que lo complete al hombre, ¿no? Para que se completen entre ambos. Y creó entonces a Eva. Y ahí está la expresión bíblica de que Eva es creada de la costilla del hombre
que más bien tiene un sentido simbólico, ¿no? Crear a una persona de la costilla significa crear a alguien que es carne de su carne, hueso de sus huesos, que es la cosa más cercana, la persona más cercana al hombre, la complementaria, ¿ah? Le ha creado la ayuda que él necesita para existir. Entonces, cuando uno analiza esa expresión, significa Dios creó hombre y mujer para que los dos se ayuden, para que los dos crezcan juntos, para que los dos se apoyen. ¿Ah? Entonces lo mismo ocurrió, ¿no? En los otros seres animales, en los seres vegetales y en los seres que no tienen vida. ¿Cómo se manifiesta esa dualidad de masculinidad y feminidad? Se manifiesta en positividad, negatividad, ¿no? Positivo, negativo. ¿Ok? Entonces, cada uno entonces tiene un rol, el hombre, ustedes saben, podemos hablar un montón de tiempo acerca de eso. El cerebro del hombre masculino es diferente al cerebro de la mujer femenino. Las urgencias psicológicas, las urgencias espirituales, las cosas que posee cada uno son diferentes, pero cuando se juntan hacen maravillas, ¿no? Para eso fuimos creados hombres y mujeres. Ok, aquí hay una cosa muy bonita que repetimos muchas veces, como nosotros estamos siempre preocupados por pareja y matrimonio. Son unas palabras de los fundadores acerca de esto. ¿Para qué contraemos matrimonio? Decía el padre Moon, ¿no? ¿Para qué nos casamos? Nos casamos para asemejarnos a Dios, ¿no? Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer. Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes. Puesto que son un hombre y una mujer, deben unirse y convertirse en una semilla y retornar a la posición de la naturaleza original de Dios. Juntos semejamos a Dios. Dios nos creó así, hombre y mujer. Cuando ve que nos casamos, es como si Él se completara y se pone muy alegre, muy feliz. En otras palabras. Un poquito más de esto dice, dijimos que Dios es el sujeto masculino de características masculinas y femeninas, solo que se manifiesta como sujeto masculino, pero también posee carácter femenino. Se muestra masculino, pero por detrás también posee carácter femenino. Varón y mujer manifiestan diferentes planos entretejidos de la creación, como dentro y fuera, izquierda y derecha, arriba y abajo. Otra charlita, otra parte de las charlas de los padres Moon dice, si profundizamos más y más en la búsqueda del origen del universo, llegaremos a Dios y nos daremos cuenta que Él tiene características duales de naturaleza masculina y femenina. ¿Ok? Entonces, miren, Álvaro es varón en su apariencia, ¿verdad? Fácil, a la primera vista, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? A la primera vista es hombre. Aparte de eso, ¿por qué es hombre? Porque en él se manifiesta claramente las hormonas masculinas. Pero también cuando lo analicemos en un laboratorio vamos a encontrarle hormonas femeninas también. Pero prevalecen las masculinas, ¿cierto? Entonces, por eso tiene barba, por eso tiene un cierto tipo de tamaño, un cierto tipo de complexión que es masculina, ¿no? Marta, si preguntamos al resto de la humanidad, ¿qué es Marta, hombre o mujer, macho o hembra? Dicen, Marta es claramente femenino. Pero cuando analizamos mucho con detenimiento a Marta, encontramos que también tiene aspectos masculinos también, pero prevalecen los aspectos femeninos, ¿verdad? Entonces es así. La biología es contundente. Marta es XX en los cromosomas y él es XY. No hay nada que hacer. Se pueden disfrazar en una fiesta de hombre o de mujer, como quieran, por ejemplo, pero cuando los analicemos contundentemente, él es XY y Marta es XX. Y así se van a morir. Y en 100 años, cuando los encuentren de nuevo ahí,
encuentren pedacitos de su cuerpo, van a decir, esa señora Marta era femenina y ese señor que está acá era masculino. ¿Me entienden? Esas cosas van a ser así, ¿verdad? Entonces, fíjense, podríamos hablar un montón de cosas solamente sobre este cuadro, pero vamos a resumirlo así. Nuestro carácter interno, tanto de hombres como de mujeres, posee intelecto, emoción y voluntad. Pero ese carácter, intelecto, emoción y voluntad se manifiesta también de una manera bien interesante. En los masculinos, seres masculinos, es un poquito diferente que en los seres femeninos, ¿no? Las mismas emociones se manifiestan en forma un poquito variada, ¿verdad? El varón se muestra de esta manera, la mujer se caracteriza o muestra de otra manera, ¿ok? Entonces, y forma externa, ni qué hablar. Forma externa somos diferentes. Uno hace esquemas de un masculino, lo dibuja, aunque no sea un dibujante, pone las espaldas así, así, más o menos así, ¿no? Tiene una forma determinada. En un ser humano femenino también hace un esquema, la forma cambia un poquito, ¿verdad? Tiene las caderas un poco más anchas, ¿verdad? Entonces, dicen que, sí, dígame. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero no es solamente la apariencia total, es la cara, sino que es la contextura misma, la manera del cómo está formado los huesos, la estructura ósea y muscular varía, ¿verdad? De todas maneras, dicen que la mejor manera, cuando hay poquito espacio en las bancas, la mejor manera para que quepan todos es poner hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces así caben mejor. Si ponen mujer, 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 ocupan mucho sitio. Entonces, la mejor combinación es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, así, ¿verdad? Es interesante cómo se arreglan las cosas, ¿verdad? Ok. No podemos detenernos mucho porque estamos con poco tiempo, pero vamos a poner algunas cosas que son necesarias ahora repasar, ¿ok? Entonces, todas esas características que estamos hablando están presentes en Dios mismo, en Padre, Madre, Dios, están presentes en Él. Por eso en Dios existe la masculinidad original y la femineidad original. En otras palabras, generalmente Dios se manifestó desde la antigüedad como el Dios masculino, rotundo, fuerte, ¿no? En su carácter, ¿no? El papá es diferente que la mamá en su carácter, ¿no es cierto? Sí. El papá dirige a sus hijos de una manera determinada. Hay ciertas características en la emoción, en el carácter, que son solamente masculinas. Pero también Dios se ha manifestado muchas veces de una manera femenina. Cuando Dios ha venido a consolar, cuando Dios ha venido a abrazar a los seres humanos, cuando Dios ha venido a acariciarlos, a escuchar su llanto, sus situaciones difíciles, cuando Dios ha venido a aconsejar a la gente, se ha manifestado de una manera femenina también, ¿ya? Entonces, esa es una realidad que no se ha enfatizado mucho, pero que en el cristianismo en general se relacionaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que muchos cristianos lo han experimentado desde el tiempo de Jesús mismo hasta ahora, poquito después de que Jesús ascendió, siempre se manifestó como un espíritu de sabiduría, como un espíritu de consuelo, como un espíritu de confort, como el espíritu de la mamá que venía a atender a sus hijos para poder resolver las situaciones también, ¿no? A veces el padre no puede atender a sus hijos como quisiera, uno se muere por abrazarlo, porque uno también es femenino adentro. Uno se muere por darle un abrazo, un beso y una palabra de consuelo femenina, pero entonces viene la mamá y la mamá sabe cómo hacerlo, ¿no? No hay mejor manera de cómo... Esa es la labor de la mamá, ¿no es cierto, verdad? Entonces los dos se complementan. El papá dirige fuertemente, con una mentalidad diferente y la mamá viene para acompañar con los asuntos necesarios para que eso se pueda cumplir.
¿no? Entonces, los dos se complementan, ¿no? Eso es lo interesante. Dios es una sola persona, pero que tiene, como yo, tiene características masculinas y femeninas. Como él tiene características masculinas y femeninas, como Yolanda tiene características masculinas y femeninas, ¿no? Así es Dios, ¿no? Pero hay lugares que ellos dicen el hijo tiene más miedo a la mamá que al papá. Sí. Hay lugares que sí, porque la mamá respeta al papá. Yo le puedo decir una cosa que es mi propia conclusión acerca de eso. Yo creo que los dos, hombre y mujer, manifiestan cualidades siempre de fortaleza. Y cuando es necesario aflora la fortaleza masculina y cuando es necesario aflora la fortaleza femenina. Yo creo que es equivocado pensar que las mujeres no son fuertes, que también no son disciplinadas, que son aguerridas y que cuando hay necesidad de hacer las cosas con determinación y decisión, ahí están ellas. La historia está llena de mujeres llenas de coraje. ¿No? Muchas veces un coraje superior al de los hombres. A veces un hombre, por más fuerte que sea, se queda asombrado de la manera como una chiquita así, peticita, una señora así, hace las cosas. ¿Verdad? El padre Moon también decía en alguno de sus discursos, no hay nada más tremendo que una esposa pequeñita y aguerrida. Tengo miedo. Ella tiene un carácter fuerte. Ese como es disciplinada para todo, es más exigente, todas las cosas que son exigente. Entonces yo a ella, pues yo a ella es la que también lo tengo. En resumen, el hombre no puede hacer eso, solamente la mujer. Al revés, también hay cosas que solamente el hombre puede hacer y la mujer no puede. ¿Ya? Tiene que necesariamente haber un óvulo y una esperma para que se haga ese hijo. ¿Ya? Entonces necesariamente tiene que ver entre los dos. Por supuesto. Pero tiene que sí haber entre los dos. Hay muchos elementos para educarse acerca del hombre y la mujer, ahora escritos por psicólogos, psiquiatras, por doctores, por sociólogos, etcétera, etcétera. Hay gente que estudia muy bien ahora los cerebros mismos de la mujer y del hombre y es una cosa maravillosa la manera como se comparte. En general, incluso para pensar en el matrimonio, uno tiene que pensar, cuando me case me voy a casar con una persona totalmente diferente a mí, pero va a ser mi complemento, va a ser lo que yo necesite. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el matrimonio, o sea, si alguien dice yo quisiera encontrar una persona igualita a mí para casarme, está muy equivocado. Mejor que se haga clonar y se case con su clon. Digo que tiene que ser decir igual a ella. Es imposible porque para poder ser un matrimonio tiene que haber en sí diferencias de los dos. Hay uno que él es macho y yo soy hembra. Y así no tenemos que tener muchos diferentes pensamientos para la cosa. Sí, es así. Hay muchas cosas que decir que nos quedaríamos toda la tarde, pero vamos a ir resumiendo todo esto. Originalmente los padres representan la posición original de Dios y aquí el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. ¿Hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias? ¿El marido la hace sentarse y la reverencia? Estaba hablando en una reunión esas frases del padre, ¿no? No, es mutuo. Ustedes son los que tienen que encontrar la igualdad. Es decir, lo que quería decir aquí en estas frasecitas no es cosa de que ella tiene que hacerme reverencias toda su vida como un respeto especial para mí porque soy hombre, no, sino que es una cuestión de ambos, ¿no? Ambos tienen que actuar con reverencia uno con el otro. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir. Ambos tienen que tener la actitud de reverenciarse mutuamente. Ok, entonces, tenemos que acostumbrarnos de ahora en adelante para hablar de nuestro Padre Celestial como nuestro papá y nuestra mamá al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que tener
Tenemos que tener, ese es el resumen lo que quería presentar aquí, pero después lo vamos a ir profundizando un poco más con detalle, ¿ok? Ok. Ok, con esta parte vamos a terminar esta charlita de ahorita, ¿ya? ¿Cuál es la relación entonces final, en definitiva, entre Dios y la creación? ¿Cuál es esa personalidad tan única de Dios? ¿Y cómo ha ido progresando el entendimiento o el nombre de Dios a través de la historia también, ¿ya? Muy rapidito para no demorarnos. Quiero presentarles este cuadrito. Quiero presentarles este cuadrito con el que vamos a terminar, porque hay bastante que hablar sobre esto. Nos hemos referido a Dios como el Padre Celestial por razones históricas, por razones de entendimiento también. Nuestro entendimiento de Dios ha ido evolucionando con el correr del tiempo. En tiempos muy remotos, inmediatamente después de la caída, éramos bastante más ignorantes. Nuestros sentimientos también no habían florecido, progresado demasiado. Entonces, debido a eso, teníamos conceptos restringidos de Dios que se han ido ampliando con el correr del tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como dice ahí, le llamamos a Dios Yahvé. Pero ¿quién era Yahvé en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento ustedes van a ver que Yahvé, o Dios, estaba descrito como tal, que significa el Todopoderoso. De la perspectiva de la posición de siervo, el hombre le decía es el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor, el Patrón. Ese era Yahvé, ¿ya? Y la gente tenía miedo incluso de pronunciar su nombre. Incluso a veces no pronuncies el nombre porque algo te va a pasar, ¿verdad? Era terrible la imagen que el hombre tenía de Dios. Yo soy el siervo, él es el dueño, el amo, ¿ya? Ese era el Antiguo Testamento. Había mucho miedo por causa de eso. Pero eso fue progresivo, o sea, cuando las cosas iban avanzando a través de los siglos, el nombre de ese Dios todopoderoso que podría destruirme si es que yo me equivocaba, fue cambiando paulatinamente al entendimiento de Padre. Pero principalmente, ¿cuándo viene ese cambio? Viene en la era del Nuevo Testamento inaugurada por Jesús, ¿no? Ustedes saben que uno de sus apóstoles le dice, Maestro, enséñanos a orar en una ocasión. Y Jesús le dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Pero esa frase ya fue una frase revolucionaria. Antes nadie se había atrevido a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, no se habían atrevido. Más tierna de dirigirse a su papá. Entonces, miren, del Señor, del amo, avanzamos hacia la concepción de Dios como Padre. Y de ahí estamos avanzando un poquito más y nos atrevemos a decirle papi, papito, un poquito más, ¿verdad? ¿Ya? Pero todavía está dentro del concepto como más masculino solamente. Entonces, ahora nosotros tenemos que atrevernos a más. Conociendo todas estas cosas ahora, nosotros tenemos que referirnos a Dios como nuestro Padre, Madre Celestial. ¿Ya? Después, en la inauguración de esta nueva era que estamos viviendo en la humanidad, ¿no? El mundo original de la creación que puso fin a la era providencial de la restauración por indemnización, es una era en la que conocemos a Dios como nuestro Padre y Madre Celestial a través del concepto de padres verdaderos también, que después vamos a explicar un poquito más, ¿ya? Esa es la era en que tenemos que acostumbrarnos a llamar a Dios como nuestro papá y mamá al mismo tiempo. No estamos hablando acerca de dos personas, estamos hablando de una sola persona.
pero que tiene esas características también. Ok, aquí vamos a terminar. Dios deseaba ser el padre y madre verdadero. Ese era lo que él quería ser, un padre y madre verdadero al mismo tiempo. Y quería hacerse visible en la creación. Y por eso es que creó a un hombre y a una mujer. Adán y Eva estaban destinados a ser los personajes a través de los cuales Dios se iba a hacer presente visiblemente en la creación, en la tierra. Esa fue la esperanza y el sueño de Dios. Ese es el propósito divino de la creación. ¿Ok? Entonces, él aspiraba a asumir los cuerpos de padres verdaderos para realizar una gran familia cósmica y vivir juntos para siempre en la alegría del amor verdadero. ¿Ustedes saben qué cosa hubiera pasado si Adán y Eva, cuando se casaran con la bendición de Dios, ya jovencitos, perfeccionados? Hubiera sido una maravilla para Dios. Hubiera sido como si Dios mismo se casara. ¿Me entienden? Era el propio matrimonio de él. Eso hubiera sido la cosa más hermosa que Dios hubiera experimentado. Entonces, padres celestiales o Hanur Puanim es la identidad última a la cual aspira Dios. Entonces, ahora estamos en la era del Chunil Guk o la era del comienzo del reino de los cielos, como vamos a ver después. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que, ya no es nuestro patrón, nuestro amo, ya no es solamente nuestro papá o nuestro papi, también es nuestro papá y nuestra mamá. ¿Okay? Y vamos a representarlo bien. Vamos a quedarnos bien, entonces vamos a terminar en este punto, aquí.